Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, no termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Mi nombre es Isaías Valenzuela. Para mí es más que un placer y un privilegio, amado, de compartir una poderosa palabra de parte de Dios contigo en este hermoso día. Amén. Vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con el periodo intertestamentario. Amén. Aleluya. Mejor conocido como los 400 años de silencio. Vamos a estar hablando de qué pasó y qué no pasó desde la época de Malaquías, que fue el último libro que aparece en el Antiguo Pacto, hasta la aparición de Juan el Bautista. Amén. ¿Cuáles acontecimientos ocurrieron y cuáles no ocurrieron? Considero que una historia de mucha importancia, ya que he compartido esto con muchos maestros, pastores, evangelistas, y no consideran esta historia con relevancia. Pero para mí es de sumo interés, ya que hubieron profecías que se manifestaron en ese periodo. Amén. Y me gustaría compartirla contigo en este hermoso día. Y lo que vamos a estar compartiendo, amado, hizo un resumen de aquí de este libro. Se llama Se hizo hombre. Amén. Lo comparto contigo porque me gusta que siempre la persona investigue, escudriñe, estudie, que se nutra. Amén. Aleluya. Y es importante eso, amado, en cuanto a lo que tiene que ver con la formación del ministerio. Que el creyente se forme, se eduque en la palabra, ya que hay, en estos últimos tiempos, amén, hay muchos evangelistas que carecen de formación. Gloria a Dios. Y vamos a estar tomando una base bíblica, amado, para dar inicio a lo que tiene que ver con la aportación, amén, lo que vamos a compartir en este hermoso día. Y la palabra que vamos a estar leyendo se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 32. Una palabra muy conocida en nuestra nación, República Dominicana, ya que es la que se manifiesta en el escudo de la bandera. Juan 8:32. Y por ser palabra de Dios, procedemos leyéndola en base a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La siguiente dicen así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora que tú bendiga a cada oyente, cada amigo. Amén. Que tú añadas bendición a su vida, que puedan ser creyentes maduros, puedan crecer espiritualmente, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Dios, los fortalezca de una manera especial. Son favores que te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El periodo intertestamentario. Aleluya. Me siento ansioso, amado. De verdad que sí. Una historia muy poderosa. Amén. Gloria a Dios. Hizo un resumen. No vamos a abundar completamente de los 400 años, pero sí hizo un resumen de las partes que tienen más relevancia de los acontecimientos que acontecieron en este periodo. Entonces, oiga lo que dice aquí. Desde la época de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista transcurrieron 400 años. Fue un lazo que se llama, periodo de silencio, porque en aquel entonces ningún profeta habló ni escribió. Sin embargo, hubo muchos sucesos de gran importancia durante este periodo. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno y su ejército greco-macedonio, por medio de espectaculares conquistas, se hicieron dueños del imperio persa, incluso Palestina.
Alejandro murió en el año 323 a.C. sin dejar heredero para su trono. Después de muchas discusiones y luchas entre los generales de Alejandro, estos se pusieron de acuerdo en repartir entre ellos el imperio nuevo. Un general se hizo cargo de Egipto, otro de Mesopotamia y Siria, un tercero de Grecia y Macedonia, y luego Palestina pasó por largos años de inestabilidad política. La dinastía, escuche bien, sería bueno que usted buscara un cuaderno y un lápiz, porque van a haber palabras que daremos su significado, y sería bueno que usted domine los conceptos y los significados de cada palabra. Por ejemplo, dinastía quiere decir serie de reyes o soberanos que pertenecen a la misma familia. Eso es una dinastía. Una dinastía o una serie, o sea, una familia que predomina. La dinastía quiere decir, por ejemplo, cuando se establece una dinastía, eso quiere decir que es una sola familia que predomina en lo que tiene que ver ya con ejercer dominio establecido sobre una nación. Eso tiene que ver con reyes, príncipes, que vienen de una misma familia, un mismo linaje. Eso es la dinastía. Ahora, ¿qué acontece? Esa palabra me llamó mucho la atención porque se está viviendo mucho en las congregaciones, dinastía, donde hay pastores que el sucesor de ellos es su hijo o su hija o un pariente cercano, que era lo que se veía en el antiguo pacto. Yo creo que eso se veía mayormente en el antiguo pacto, cuando la familia de Leví, que fueron los que Dios eligió para el sacerdocio, tenían que ver ya con ejercer el ministerio en el tabernáculo de Dios. Pero ¿qué acontece? Ya no es así. Ya eso es dinastía, al menos que una persona no tenga el llamado de parte de Dios, no puede ejercer lo que tiene que ver ya. Mayormente en el pastorado se ve eso. Mayormente en el pastorado, en la actualidad, es que se ve eso, sobre dinastía, donde el pastor pone a su hijo o a su hija después de él. Y eso está abundando mucho hoy en las congregaciones. Dice, la dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, reinó en Egipto, mientras que los seleucidas, de origen semejante, se posicionaron de Siria. Desgraciadamente, Palestina resultó ser la manzana de la discordia en las luchas entre los dos reinos. Alejandro Magno tenía el sueño de unir a toda la humanidad por la imposición de la cultura griega. Desde entonces, la influencia griega se extendió en el Mediterráneo oriental. El idioma griego se convirtió en el lenguaje universal. Era signo de buena educación hablar griego, leerlo y escribirlo. La educación y las artes griegas florecían en los reinos de los sucesores del ilustre conquistador. Además, los helenistas, anote esa palabra, helenista, que eran personas que se dedicaban al estudio de la antigua Grecia en sus aspectos culturales, históricos, lingüísticos, entre otras cosas. Eso eran los helenistas. Dice aquí, los helenistas trataban de amalgamar, o sea, amalgamar quiere decir mezclar una costumbre con otra. Entonces dice, trataban de amalgamar política que presentaba una serie amenaza a la fe monoteísta. La palabra monoteísta quiere decir que creen en un solo Dios, que era el Dios de Israel. Entonces, ¿qué acontece? Dice que los helenistas, escuche bien, trataban de amalgamar, o sea, los helenistas trataban de mezclar la costumbre de ellos con la de los judíos. Y los judíos tenían una fe monoteísta, que era que ellos creían en un solo Dios. Entonces, los helenistas trataban de confundir
y mezclar la costumbre y todo eso. Dice, el conflicto entre los helenistas y los judíos que mantenían su antigua fe se tornó violento cuando Antíoco Epifanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el año 175 a.C. Este monarca, descrito en el libro de Daniel como un hombre despreciable, Daniel 11:21, búsquelo, aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén en el sentido de que Jasón, líder de ellos, fuera nombrado sumo sacerdote. Entonces fue depuesto el legítimo sumo sacerdote y el gobierno tradicional de los sacerdotes fue reemplazado por el de una ciudad o estado al estilo griego. La mayoría de los judíos perdieron su ciudadanía. Se construyó un gimnasio cerca del templo donde los jóvenes desnudos hacían sus ejercicios luchando y lanzando el disco. Hasta los sacerdotes jóvenes abandonaban el templo para practicar en la gimnasia. Escuche bien. Los judíos helenizados llevaban ropa al estilo griego y tenían vergüenza de la circuncisión. Todo esto ofendió profundamente a los judíos piadosos, quienes a menudo peleaban con los helenistas en la calle. No obstante la oposición de los mayores, la nueva generación estaba dispuesta a dejar la antigua fe de sus padres. Escuche bien, ya muchos judíos se estaban apartando de su costumbre, su cultura, y se estaban acomodando a la cultura griega. El helenismo de parte de los sirios llegó a su colmo cuando Antíoco desató una encarnizada persecución contra los judíos. Tanto es así que dio órdenes de terminar con el judaísmo e implantar en su lugar el culto a Zeus, la más grande deidad de los griegos. Los sirios saquearon el templo y colocaron en el santuario la estatua de Zeus, la abominación desoladora de Daniel, capítulo 11, verso 31. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo en burdeles. Escuche bien. Y quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, señal del antiguo pacto, y se decretó el sacrificio de cerdo en el recinto del templo, el acto que más repugnaba a los judíos. A muchos de los judíos la situación se le hizo intolerable. Se negaron a acatar las órdenes de Antíoco y surgió la resistencia de los macabeos. Un anciano sacerdote llamado Matatías inició la insurrección matando a un oficial sirio que trató de establecer el culto idolátrico en Modín, ciudad situada al norte de Jerusalén. Luego el sacerdote y sus 5 hijos huyeron a las colinas de Judá y se ocultaron en las cuevas. Otros judíos, animados por el espíritu patriótico, se unieron a ellos y se extendió la revolución. Aunque Matatías pronto murió, Judas, su hijo, conocido como Macabeo, que quiere decir martillo, ocupó su lugar. Al principio, la causa de los macabeos parecía inútil, porque los judíos no tenían preparación ni armas, y se los pusieron los experimentados soldados del poderoso reino de Siria. Sin embargo, los seguidores de los macabeos hacían la guerra de guerrilla inspirados por una fe inquebrantable en su Dios. En 3 años los hombres de armas judíos derrotaron a los sirios, liberaron a Jerusalén y dedicaron el templo profanado por los helenistas. Fue un evento del cual todavía se acordaban los judíos en la época de Cristo, en la fiesta de la dedicación, Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 22. Los sirios se vieron obligados a otorgarle libertades religiosas. Sin embargo, los judíos continuaban la lucha para lograr la independencia política, la cual se consiguió al fin bajo Simón Macabeo en el año 142 a.C. El pueblo agradecido lo nombró
El pueblo agradecido lo recompensó proclamándolo a él y a sus descendientes somos sacerdotes y enarcas, que son gobernadores provinciales perpetuos. Así se estableció la dinastía asmonea de los macabeos. La influencia helenística con todo seguía en Judea. Juan Hircano, hijo sucesor de Simón Macabeo, empezó a moldarse a las costumbres de los pueblos circunvecinos y a favorecer las tendencias griegas. Fue en la época del Hircano, en el año 135 al 104 a.C., cuando se produjo la rotura entre los hasideos, devotos elementos estrictamente conservadores, y la familia asmonea, que son los macabeos. De ahí en adelante, los hasideos aparecen como fariseos, quieren decir separados, mientras los religiosos de tendencia helenista se llaman saduceos. Aleluya. Entonces, podemos notar en este breve reencuentro que tuvimos leyendo, donde hubieron sucesos de suma importancia, acontecimientos de suma relevancia, profecías que se cumplieron y otras muchas cosas más que acontecieron en ese periodo. Y de verdad que sería bueno que tú compartas este contenido, pero te enfatizo, te incito a que lo estudie, lo escudriñe, investigue, amén. No solamente te lleve de lo que yo te estoy diciendo, sino que sería bueno que tú investigues por otro lado, que busques fuentes, busques documentos y así sucesivamente, y te empapes de lo que es la historia, porque a veces estamos predicando y desconocemos ciertas cosas que acontecieron, por ejemplo, trasfondos históricos y todo eso. Y sería bueno que el creyente enfatice, más si eres predicador, si eres maestro, si eres pastor, amén. Sería bueno que enfatice y te eduques en la palabra y escudriña, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano Isaías Valenzuela. Vamos a hacer una oración, amén, por ti, para que Dios te siga ayudando, Dios te siga fortaleciendo, Dios te siga guiando en el camino. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido compartir en este hermoso día. Te pido, Señor, por cada oyente, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha compartido esta poderosa palabra. Te pido por ello para que tú le bendiga de una manera especial, que le fortalezca, Dios amado. Ayúdala a seguir adelante, Dios mío. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano Isaías Valenzuela. Gloria a Dios.